Buenos días, chicas. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de ingresar sus compañeros e iniciar la clase. Buenos días, Viviana, y su exposición de las venas y arterias. ¿Qué pasó? Ya no se la pude mandar. Igual le digo, bueno, como le comenté, tenía muchas fallas con mi internet, entonces no la pude realizar. Ok. No está todavía Adolfo, pero no solamente pierde 2 puntos de exposición, sino también pierde parte de la participación, parte de la presentación y parte de la asistencia. ¿Sale? Entonces pierde bastantes puntos, tanto usted como Adolfo. Entonces, para que tengan eso en presente al momento de tener su calificación bimestral, ¿sale? Entonces, lo voy a hacer como mis profesores cuando yo iba a clases en la licenciatura. Tema que no expongan, tema que damos por visto y todos, ¿sale? Entonces, bueno, está bien. Muy bien, Alessandra, Karina, Enriqueta, Ney, Michelle, cámaras. Ya saben que no es necesario que les esté diciendo. Y no nada más es prendido cámaras, las necesito ver ahí en la pantalla. Profesor, yo, Enriqueta, avisé en dirección que se había roto mi celular en la parte de la cámara y que no iba a poder estarme conectando, me iba a conectar en la laptop, pero no tiene la cámara. Ok, va que va. Entonces, para poner aquí. Cecilia ya está. Michelle. Adolfo está. Sí está. Profe, una pregunta. Hey, dígame. Y no puedo exponer con lo que tenía y argumentarlo con lo que hice, o sea, con mi investigación. Pues sí, pero si lo expone yo ya no complemento el tema y no subo mi presentación. De hecho, no se las voy a compartir, ¿eh? Mi presentación no se las voy a compartir. Entonces, ¿puede exponer con su tema? Sí, claro que sí. No tengo ningún problema. ¿Quién es HP 771? Ok, Ney, gracias por avisarme. ¿Quién es HP 77? Si me pueden decir, informar. Si no es nadie, lo voy a sacar. Así que por favor, HP 7717, si me puede informar quién es. Ok, vamos a continuar con el corazón. ¿Quién me puede decir qué es el corazón y de qué está formado? Nos decía que era el motor del sistema cardiovascular Ajá. y, eh, y esta actúa mediante por la bomba que aspira e implementa un sistema vascular formado por las arterias, las venas y los capilares. Ok, efectivamente, entonces es el motor precisamente de
esta parte del corazoncillo que nos va a dar precisamente el aporte del flujo sanguíneo. Espérenme tantito, permitir. Entonces, muy bien. Creo que esta parte ya les había informado que el corazón pues se encontraba en el hueco mediastinal. Descansa sobre el diafragma, mide 12 centímetros de largo, 9 centímetros en su punto más ancho, 6 centímetros de espesor. Es grueso precisamente por la cantidad de músculo que tiene. Las 2/3 partes pues se encuentran al lado izquierdo. Tiene un vértice, una punta o ápex, que es al final del corazón. Se encuentra hacia adelante, abajo y a la izquierda, y su base se dirige hacia atrás, arriba y a la derecha. Entonces, esta imagen ya se las había mostrado. Tenemos el diafragma, que es por donde descansa precisamente parte de la base del corazón, parte del ápice del mismo o la punta del corazón. Tenemos base y tenemos ápice. Y tenemos precisamente la cara anterior y la cara inferior del corazón. Les había dicho que es importante para saber nosotros sobre un infarto. Entonces, este es el hueco mediastinal. El hueco mediastinal no solamente se encuentra el corazón, sino también las arterias y las venas grandes que llegan directamente hacia el corazón. Eso lo vamos a ver en la circulación mayor y menor. Eso ya también se las había explicado. La capa que va a envolver al corazón pues se llama pericardio. El corazón tiene 3 capas, o la parte del corazón tiene 3 capas. De afuera hacia adentro tiene un nombre que se llama pericardio, otro que se llama miocardio y el último que se llama endocardio. Peri porque se encuentra en la periferia, cardio de corazón. Entonces, eso es lo que tenemos con el pericardio. El miocardio, mio, músculo, y cardio, pues corazón, y endocardio se encuentra de una membrana o células epiteliales, que es el endo es adentro, y cardio, pues corazón. Vuelvo a repetir, HP7717, ¿quién es? Si no, lo voy a volver a sacar. Porque su micrófono sirve bastante bien, porque hasta escuchamos la música toda. Hay un minuto para que se comunique, si no lo vuelvo a sacar. Muy bien, entonces el pericardio tiene algunas capas. Está compuesto de una capa fibrosa y una capa serosa. La capa fibrosa se encuentra hacia afuera, la que va a estar comunicando precisamente hacia lo que es los pulmones. Esta capa pues es superficial y está compuesta precisamente de un tejido conectivo. De hecho, el pericardio es tejido conectivo, ¿sale? Cari, ¿qué es tejido conectivo? Ok, entonces es un tejido conectivo, va a ser denso, es irregular y poco elástico y resistente. Prácticamente tenemos el corazón y el pericardio, pues es esa capita, una membrana que lo va a envolver y lo va a proteger completamente, ¿sale? La siguiente capa, bueno, tenemos pericardio, está el corazón, tenemos el pericardio, la capa fibrosa es la que se va a encontrar hacia afuera, la capa que va a estar en contacto con el corazón se llama serosa. Esa serosa pues es profunda, es más delgada y va a ser delicada. Va a formar una capa doble, de hecho es una capa visceral y una capa periférica. Entonces dentro de las capas, o más bien de las porciones del pericardio, la parte serosa se va a dividir en visceral, que es la que va a estar en contacto completamente con el epicardio, y una capa parietal que va a estar en contacto con la porción fibrosa. Entonces, esta pues va a formar un líquido que se llama líquido pericardial. Ese líquido pericardial nos sirve como lubricante. La pericardio no va a estar junto a lo que es el corazón, porque si no lo puede llegar a rasgar o lo va a llegar a molestar, entonces, o se pega precisamente. Entonces, entre uno y otro hay un espacio que se llama espacio pericardial. Ese espacio pericardial va a estar formando precisamente el líquido que va a servir para lubricante. Entonces tenemos aquí precisamente este tejido conectivo que es el pericardio. El pericardio, como les dije, 2 porciones. Esta porción que vemos aquí afuera se llama fibrosa. Esta porción que estamos viendo desdoblada hacia adentro se llama serosa. Entre uno y otro, entre la serosa y el corazón, se encuentra el espacio pericardial, y entre ese espacio pericardial
tenemos precisamente que esta serosa nos va a servir para la formación del líquido seroso. Entonces la capa serosa nos va a estar dividida en una capa visceral y otra capa serosa. Entonces eso es precisamente así como lo estamos viendo en diferentes cortes, el corazón con el pericardio. Entonces tenemos capas expuestas o puestas directamente en la capa de la pared cardíaca, que se llama epicardio, miocardio y endocardio. Entonces, esas capitas, el epicardio, pues es la capa más externa, es la que va a estar en contacto con la membrana del pericardio, la membrana serosa, ¿sale? Y la primera capita de la serosa, que es la visceral. En esta, bueno, es una lámina que va a ser transparente, va a ser muy delgadita y va a ser una textura suave y lisa. De hecho, si vemos el corazón de el puerquito de la res, pues quitando la primera capa que es el pericardio, vemos que está muy lisito el corazón. Ese es el epicardio, ¿sale? En este epicardio pues va a tener precisamente tejido adiposo que es grasa y además pues van a tener precisamente las arterias o las arteriolas que van a estar irrigando al corazón, que son las arterias epicardiales o el sistema coronario. El sistema coronario pues es importante porque es el que va a irrigar la sangre, es el que el corazón no se irriga por sí solo, sino pues salen de una de las arterias más grandes que se llama aorta, la aorta torácica, más bien del callado de la aorta, van esos vasitos que son las arteriolas y pues van a irrigar el corazón. Si alguna de estas arteriolas pues se llega a tapar, pues va a causar un infarto, ¿sale? La siguiente capa pues es el miocardio, es tejido completamente muscular. Mode, ¿cuántos tipos de tejido muscular existen en el cuerpo humano? ¿No, Mode? Muy bien, entonces, el miocardio es un ¿Puedo tejido. decir? ¿Quién es la que me va a decir? Nate. Ajá, Dígame, Nate. son tres. Pues es el tejido muscular cardíaco, el tejido muscular liso y el esquelético. Así es. Entonces, uno de esos tres tipos de tejido va a formar precisamente el miocardio, que es el tejido cardíaco. El tejido cardíaco, el músculo cardíaco solamente es del corazón, no abarca ningún otro tipo de órgano como tal, ¿sale? Entonces, este tejido pues es un tejido estriado, va a conferir pues un volumen específico y abombadito del corazón, por eso lo encontramos completamente así abombadillo, y nos va a servir precisamente para las contracciones del mismo, eso es lo que va a bombear precisamente. Si en algún momento el corazón o el músculo llega a disfuncionar, pues vamos a tener alteraciones del ritmo cardíaco. Entonces, pues es la capa más gruesa. De hecho, si cortamos el corazón a la mitad y vemos toda la capa gruesa que tiene el corazón, pues prácticamente todo músculo, ¿sale? Digo, tenemos las otras dos porciones que vemos del epicardio en la pantalla y el endocardio que vemos en la otra pantallita, pero son unas capitas muchísimo más delgadas a comparación del miocardio, ¿sale? Entonces, esto es precisamente para la funcionalidad. Y el músculo miocardio, pues tiene un sistema nervioso importante, un tejido nervioso importante que nos va a dar precisamente la funcionalidad del mismo. Y por último, pues tenemos la capa que se encuentra adentro. Entonces tenemos corazón, si yo lo parto a la mitad, la primera capa que yo veo que está en contacto con el pericardio se llama epicardio y que contiene las arterias importantes y es una capa delgada y suavecita. La siguiente que es el músculo que se llama miocardio, que se encuentra conectado con el sistema nervioso para la contracción muscular y la contractividad del mismo para la eyección de la sangre. Y la última capita, que si cortamos corazón y lo vemos por dentro, se llama endocardio, que es parte precisamente de otro tejido importante que nos va a dar precisamente el endotelio. El endotelio pues es importante porque es el que va a estar en contacto con el flujo sanguíneo, ¿sale? Va a tapizar pues todo el corazoncito. Posteriormente se va a continuar con los vasos sanguíneos. De hecho, los vasos sanguíneos también tienen endotelio. Están formados de un músculo, que es el músculo liso, y adentro están cubiertos de endotelio. Ese endotelio es muy importante porque en algún momento se le puede
pegar placas de, grasa y pues nos pueden llegar a causar precisamente los taponamientos del mismo. Y bueno, su función pues prácticamente es, como les dije, la fricción, aquí lo dice, la fricción de la sangre con las paredes mismas del corazón. Entonces es la capita que nos va a estar envolviendo. Entonces, esta imagen pues se encuentra precisamente en el libro de Tórtora y encontramos precisamente el pericardio, que es lo que hablábamos, la membranita que nos va a estar de tejido conectivo que nos va a proteger el corazón. Posteriormente, una capita delgada, que es esta rayita blanca, se llama epicardio, ¿sale? Donde se encuentran los vasos sanguíneos. De hecho, aquí vemos los vasos sanguíneos. Posteriormente tenemos esta capa gruesa que se llama miocardio, que es toda la pared cardíaca por completo. Y por último, lo que se encuentra adentro, que es lo que estamos viendo precisamente aquí en este corte, se llama endocardio, que es lo que va a tener precisamente el contacto con la sangre. Es la única capa que va a tener contacto con la sangre del corazón, ¿sale? Entonces, todo esto que estamos viendo es el corazón y de eso está formado. De hecho, vean aquí el grosor del corazoncito que se encuentra con el miocardio. Entonces, esas son las funciones de cada una de las capitas del mismo. Tenemos pues dos cámaras importantes del corazón, los mencionaba la otra vez en la clase pasada, que es dos superiores. Voy a regresar a la imagen anterior. Tenemos dos superiores que se llaman aurículas y dos inferiores que son las de abajo, que se llaman ventrículos. Entonces tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, un ventrículo izquierdo, un ventrículo derecho. Entonces la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho. El ventrículo derecho no se va a comunicar con ningún otro porque se va a conectar con una de las arterias para regresar la sangre a lo que es el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo va a eyectar sangre hacia lo que es la aurícula izquierda para poder salir toda la sangre por la arteria más grande del corazón, al de que se llama aorta, y pues llevar toda la sangre a todo el sistema. Dentro de esas cámaras encontramos algo que se llaman atrios, o bueno, que son las aurículas, o se llaman atrios. Van a recibir pues toda la sangre que va a regresar por los grandes vasos sanguíneos, ¿sale? Entonces van a estar divididas pues en unas partes externas por un surco, y tenemos un surco coronario y un surco intraventricular. Entonces el círculo coronario va a dividir aurículas con ventrículos, mientras que el surco interventricular va a dividir precisamente los ventrículos como tal. Voy a pasar a la siguiente para que lo veamos. Entonces tenemos aquí precisamente el surco coronario, que es la corona, prácticamente pues se llama coronario porque corona al corazón, que es en su base precisamente, y divide pues las cámaras que estamos viendo nosotros, que son las aurículas con los ventrículos. Y tenemos el círculo interventricular, que es el que tenemos aquí, anterior y posterior, que van a dividir precisamente de ventrículo a ventrículo. Eso es si lo vemos el corazón en completo. Si yo lo veo acá, tendríamos aquí el surco interventricular, divide precisamente de ventrículo y ventrículo. Estos que tenemos aquí como orejitas se llaman aurículas, ¿sale? Entonces tenemos aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo. Como les dije, solamente la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho y el ventrículo derecho se comunica con la aurícula izquierda, ¿sale? Entonces, estas son las grandes vasos. Esta es la aorta precisamente, que lo vamos a ver en el siguiente tema, que son las arterias. Entonces, esta es la aorta. De la aorta salen varios vasos y estos son venas. Recuerden que en los libros lo manejamos azul. Venas, arterias rojas. Entonces, esta es la vena cava superior, la vena cava inferior, y esto es la arteria pulmonar, ¿sale? Entonces, esos son cómo va a estar compuesto el corazón. Entonces, vamos, esta imagen me gustó mucho, es uno de los documentos que les compartí la otra vez, espero que lo hayan podido revisar. Entonces tenemos aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y bueno, aquí las especificaciones como yo las acabo de dar precisamente para ustedes. Volvemos a lo mismo, tenemos precisamente la aurícula derecha que se va a comunicar con la vena cava superior y la vena cava inferior. Tenemos de la aurícula hacia el ventrículo derecho, de hecho va a pasar aquí la sangre por una de las valvas, ahorita lo vamos a ver precisamente estos compartimentos, y de ahí va a salir hacia una de las arterias, que es la arteria pulmonar, para volver a regresar por las venas pulmonares hacia lo que es el
ventrículo derecho, pasar a lo que es la aurícula, perdón, ventrículo izquierdo, pasar a la aurícula izquierda y salir precisamente por la aorta, ¿sale? Esa aorta grandota que es la arteria más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces es lo que les acabo de mencionar. La aurícula derecha recibe la sangre precisamente con poco oxígeno de las venas cava superior e inferior, ¿sale? Recoge toda la sangre. Entonces del lado derecho va la sangre desoxigenada y sin nutrientes. Del lado izquierdo va a llevar ya la sangre o va a regresar la sangre con una circulación menor, la sangre oxigenada y con nutrientes. Entonces, del lado derecho continuamos, es la parte media, hay un tabique que divide, que es lo que habíamos dicho precisamente de los tabiques auriculares, llamado precisamente septum o interauricular. La aurícula derecha pues va a llevar la sangre al ventrículo derecho para posteriormente llevarlo, bueno, lo va a llevar a través de una válvula tricuspidia. El corazón cuenta con 4 válvulas importantes. De la aurícula derecha al ventrículo derecho, que es la comunicación, tenemos esa válvula que se llama válvula tricuspidia. Mientras que de la aurícula izquierda, pues va a recibir toda la sangre efectivamente rica en oxígeno a través de las 4 venas pulmonares para posteriormente pasarlo a lo que es el ventrículo, eso lo vamos a ver en circulación, y pues va a comunicarse la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo por otra válvula que se llama válvula mitral. Entonces es como tenemos precisamente nuestras válvulas. Enriqueta, ¿cómo se llama la válvula que comunica entonces la aurícula derecha con el ventrículo derecho? Lo acabo de explicar. ¿Puedo ayudarle? ¿Quién es, Ney? Sí. Dígame, Ney. Se llama válvula tricuspide. Así es, esta es la válvula tricuspidia. Se llama tricuspide porque trae 3 valvas. Entonces tenemos como 3 manitas que va a estar juntando esa válvula, se va a abrir y se va a cerrar. Esto es lo que nos va a dar precisamente la presión arterial, ¿sale? Que eso lo vamos a ver precisamente ahorita en el ciclo cardíaco. Entonces, válvula tricuspidia. Muy bien. Alessandra, ¿cómo se llama entonces la válvula que va de la aurícula izquierda al ventrículo derecho? ¿La válvula qué, perdón? Que va de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Viviana, Alessandra ya se nos fue. ¿Cómo se llama, Viviana? ¿Puedes repetir? Es que se me escucha entrecortado. ¿Cómo se llama la válvula que va de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo? La válvula. ¿Sí? Válvula mitral, efectivamente, porque solamente tiene 2 manitas, ¿sale? O es decir, 2 labiecitos que va a estar abriendo y cerrando esas válvulas, ¿sale? Muy bien. Entonces, vamos con los ventrículos, vamos a especificar un poquito más esos ventrículos. Los ventrículos, el ventrículo derecho que se encuentra abajo de la aurícula derecha, se encarga de expulsar precisamente la sangre que va a llevar hacia las arterias pulmonares. Entonces, tiene 4 cuerdas tendinosas que nos van a formar precisamente esa válvula tricuspidia, formando la parte de la cara anterior del corazón. Entonces, lo que vemos prácticamente enfrente del corazón, mientras que el ventrículo derecho pues se va a encargar de bombear la sangre a todo el organismo, saliendo precisamente a través de la válvula aórtica hacia la aorta. Vuelvo a poner la misma imagen, ¿sale? Entonces, la aurícula que nosotros encontramos aquí, que es donde va a regresar toda la sangre que se llevó al pulmón, oxigenada ya, para pasar por la válvula mitral, que se encuentra aquí precisamente, hacia lo que es el ventrículo izquierdo, para poder salir por la, que se encuentra acá, que es otra de las válvulas, la válvula aórtica, que va a salir hacia la aorta, ¿sale? Entonces, me faltó mencionar la otra válvula, que es la válvula
pulmonar, ¿sale? Que se encuentra aquí, que es lo que comunica entre el ventrículo y la arteria, la arteria pulmonar. Entonces, es aquí. Ahorita, digo, se van a confundir un poquito hasta que veamos la circulación mayor y menor, que nos tocaría hasta la que sigue, la otra clase, pero esa es así como se comunican. Ahorita, pues prácticamente lo que quiero que se aprendan hasta este momento es que aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho por medio de la válvula tricuspidia. La aurícula izquierda se comunica con el ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral, ¿sale? Entonces, eso es como encontramos precisamente mis válvulas. Entonces, las válvulas, pues es como lo estamos viendo aquí, precisamente son orificios que se van a cerrar y se van a abrir cuando entra la sangre. Cuando hay sangre en la aurícula, para poder pasarlo hacia el ventrículo, se abre precisamente la válvula, pasa la sangre, se vuelve a cerrar, ¿sale? Entonces, para eso nos sirven esas válvulas, para que la sangre no se esté completamente en todo el corazón y solamente de cámara a cámara vaya pasando, ¿sale? Obviamente esto es muy rápido porque pues la frecuencia cardíaca o la contracción del corazón pues son rápidas, ¿no? Pasa, se espera un momento, baja hacia la otra y después se espera un momento, pasa hacia la arteria, regresa y se espera un momento, no, esto es rápido y es continuo dependiendo esta parte, ¿vale? Entonces encontramos 4 válvulas que van a controlar precisamente, como les acabo de mencionar, el flujo sanguíneo va a llevar un solo sentido y va a permitir precisamente el paso de un lado hacia otro, esta sangre. Entonces aquí tenemos el corazón viéndolo precisamente hacia arriba, precisamente. Entonces es como si agarraran, tenemos corazoncito y es como si yo lo viera hacia arriba, ¿sale? La parte superior. Y entonces encontramos pues algunas válvulas. Aquí tenemos, por ejemplo, la válvula aórtica, que es la tercera válvula que encontramos, la válvula pulmonar, que es otra de las válvulas, ¿sale? Que son importantes. Válvula pulmonar porque se va a comunicar con con la cámara que tenemos en el corazoncito hacia la arteria pulmonar, es decir, del ventrículo derecho se comunica por la válvula pulmonar hacia la arteria pulmonar y la válvula aórtica, que va a estar cerrada precisamente aquí, y va a estar comunicada con el ventrículo izquierdo. Entonces, ventrículo derecho se comunica con la válvula pulmonar. Ventrículo izquierdo se comunica con la válvula aórtica. Válvula tricuspidia se comunica de la aurícula derecha con el ventrículo derecho y la válvula mitral se comunica de la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Entonces, es así como se comunican precisamente este tipo de válvulas. Y cada una es completamente diferente, ¿sale? ¿Dudas, preguntas hasta el momento con con las válvulas, con el corazón, chicas? ¿No? ¿Ninguna? Muy bien. Déjenme ver nada más hasta que se termine esta clase porque no me acuerdo. 10, 15. Ok, sí, termina a 10, 15. Muy bien. Entonces vamos con el ciclo cardíaco. ¿Alguien me puede decir qué es el ciclo cardíaco y para qué nos sirve? Yo, Dígame, Ney. Ah, no. no, Diana. bueno, dice que es la secuencia rítmica de contracción y relajación miocardíaca, que es el latido. A la contracción miocardíaca se le llama sistole, algo así. Y durante ella se impulsa la sangre fuera del corazón. A la relajación miocardíaca se le llama diástole y durante ella se llena de sangre el corazón. El ciclo cardíaco tiene una duración aproximada de 0.8 segundos. Muy bien. ¿Por qué les sirve, Viviana, entonces saber que la contracción se llama sístole y la relajación diástole para enfermería?
¿Para qué le serviría, Viviana? Es para escuchar, bueno, para más o menos cuando estamos con el estetoscopio, ¿se llama así? No, cuando hacemos lo de la respiración, de respira profundo, respira suave, y así es para medir más o menos sus latidos cardíacos. ¿Ya vieron la presión en ¿Le puedo ayudar? alguna parte? ¿Quién me dijo que le puede ayudar? Nate. Yo, Nate, sí. dígame. Bueno, es cuando se mide lo de la presión arterial, ¿no? Que se maneja en sistólica, que es cuando mide los latidos del corazón. Y, por ejemplo, la presión máxima. Y cuando la diastólica es cuando se mide de la presión cuando va bajando en el descanso de los latidos. Así Es lo es. que nos decía, es el primer zumbido y el último zumbido. Así es. ¿Cómo se llaman esos ruidos, Nate? Bueno, eso se los dejé precisamente en primeros auxilios. ¿Cómo se llama ese zumbido? Y lo dice la guía de práctica clínica. Y les dije en primeros auxilios, chequen la guía de práctica clínica de hipertensión arterial porque ahí les dice cómo checar la presión arterial. Ahí les dice cómo se llaman esos zumbidos, efectivamente, Nate. Bueno, vamos a dejar descansar a Nate porque ya nos dijo ahí la pequeña respuesta. ¿Quién sabe cómo se llaman esos zumbidos? Korsakoff se llaman, ¿sale? El primer zumbido es la presión sistólica, que es precisamente lo que ahorita nos comentaba Ney con el zumbidito, efectivamente el primer latido que escuchamos con el estetoscopio al momento de tomar la presión, y es la contracción que ejerce precisamente el corazón, la contracción, por eso se llama sístole, ¿sale? Entonces es cuando contrae el corazón y escuchamos el primer latido precisamente al momento de la presión arterial. Y es la que nos va a dar la presión máxima, es la que decimos siempre 120, 110, 100 de la primera presión, que es la presión sistólica. La presión diastólica es la segunda, que ya es la relajación y es el último sonidito, el último latido al momento de que yo pongo el estetoscopio y lo estoy checando, que nos va a dar el baumanómetro, que es comúnmente 80 milímetros de mercurio. De hecho, sístole y diástole se van a poner con milímetros de mercurio. Entonces, para eso nos sirve. Muchas gracias, Nate y Viviana, por su aportación. Muy bien, entonces, el ciclo cardíaco, pues ahorita ya como nos mencionó precisamente Viviana, pues está asociado precisamente con los latidos cardíacos, va a consistir precisamente en la sístole, que es la contracción, y la diástole, que es la relajación de tanto de los ventrículos como de las aurículas, ¿sale? Y en cada un ciclo cardíaco, pues las aurículas y los ventrículos se van a ir contrayendo de diferente manera, porque cada uno es un sistema diferente, cada cámara es diferente, donde van a estar, una va a estar contrayéndose, otra va a estar relajada. Una vez que una se relaje, la otra se va a contraer. Entonces, ejemplo, aurícula derecha se contrae, ventrículo derecho está relajado. Se abre la válvula tricuspidia, al momento de la contracción, se abre, saca la sangre de lo que es la aurícula derecha hacia lo que es el ventrículo, y ahora cambian. Se cierra la válvula tricuspidia, la aurícula se relaja, el ventrículo se contrae precisamente para expulsar la sangre hacia lo que es la arteria pulmonar por medio de la válvula pulmonar para llegar hacia el corazón, ¿sale? Entonces, esa es la contracción y la relajación que están haciendo. Entonces, vamos a llamarlo por su nombre, la aurícula hace sístole, es decir, se contrae, mientras que el ventrículo derecho hace diástole, se relaja. Cuando hace sístole la aurícula, es decir, se contrae, se abre ya la válvula tricuspidia para pasar toda la sangre al ventrículo que está con diástole o relajado, se cierra la válvula tricuspidia, se relaja la aurícula, es decir, hace diástole, y el ventrículo hace sístole, se contrae, ¿sale? ¿Para qué contrae? Para expulsar la sangre que ya se le anexó y expulsarle hacia lo que es la válvula pulmonar, hacia lo que es la arteria pulmonar. Ese es el ciclo cardíaco en general, ¿sale? Hay más cosas del ciclo cardíaco porque está unado a otras cosas, ¿sale? Pero en general es esa parte. Entonces, aquí se los puse, a medida que una cámara del corazón se contrae, la presión de la sangre que se contiene aumenta, ¿sale?
Entonces, se contrae es la primera presión sistólica que tomamos, 120, ¿sale? Cuando se relaja, tomamos la segunda presión, que es la bajita, 80. Entonces, cada ventrículo eyecta la misma cantidad de volumen de sangre que se le pasó de la aurícula. Entonces, si estamos conteniendo tanta cantidad en la aurícula, es lo que va a pasar hacia hacia el ventrículo. Entonces, la cantidad que pasó de la aurícula al ventrículo es lo que va a eyectar hacia las arterias pulmonares. Entonces, la misma sangre y la misma cantidad que pasa de un lado hacia otro es la misma cantidad que va a salir expulsada, ¿sale? Cuando esto pasa, pues la frecuencia cardíaca es aproximadamente de 75 latidos por minuto, que es precisamente parte del ciclo cardíaco, y va a durar más o menos 0.8 todo ese ciclo, ¿sale? Entonces, es precisamente lo que nos va a formar nuestro ciclo cardíaco. Entonces, tenemos periodos de relajación, como ya se los expliqué, periodos de llenado rápido en los ventrículos que ocurren aproximadamente en un tercio de la diástole, periodos de diástole o diástesis en un segundo tercio de la diástole y periodos de contracción de las arterias o de las aurículas que ocurren en el último tercio de la diástole, ¿sale? Eso es así, pues suena un poquito revuelto ahorita con lo del tercio y todo eso. Vamos a quedarnos en que mientras uno se contrae, otro se relaja. Al momento de contraerse, se abren válvulas, pasa sangre, ¿sale? Para no hacernos tanto bolas, porque de hecho esto es sacado del libro de Tórtora. El periodo de contracción isométrica y el periodo de vaciamiento ventricular y la paradiástole y periodos de relajación isométrica. Bueno, eso es así en general. Vamos a quedarnos con la primera explicación que yo les acabo de hacer. Entonces, el ciclo cardíaco pues se repite aproximadamente entre 60 a 80 veces por minuto. Y de ahí por eso precisamente, cada ciclo, todo lo que acabamos de hablar, dura 0.8. Por eso se repiten entre 60 y 80 veces en un minuto. Es decir, la cantidad de veces que late el corazón. Por eso la frecuencia cardíaca va de 60 a 80, de 60 a 90 latidos por minuto. ¿Sale? Entonces, precisamente ese es mi ciclo cardíaco. Entonces, cada ciclo dura 0.8, es decir, entra sangre, sale sangre, vuelve a salir, vuelve a regresar y sale otra vez hacia todo el sistema, ¿sale? Digo, necesitamos ver ahorita la circulación mayor y menor para poder entender eso de entra, sale, pero todo ese ciclo de que entra al corazón, sale del corazón y vuelve a regresar, dura 0.8, ¿sale? Por eso nuestra frecuencia cardíaca. Y ahora sí lo que nos comentaba Viviana, nos ponemos el estetoscopio y lo ponemos en el corazón y entonces escucho yo el latido cardíaco, las 60, 80 veces que late, ¿sale? Todo esto va a estar estimulado, como les dije, pues por un tejido nervioso, ¿sale? Y pues el corazón tiene su propio tejido nervioso. Entonces, aproximadamente el ciclo cardíaco va a bombear entre 70 mililitros de sangre, por lo que si hay 70 ciclos, bombeará aproximadamente casi 5 litros de sangre por todo el minuto, ¿sale? Entonces, imagínense, 70 mililitros por cada 0.8 son aproximadamente 5 litros de sangre lo que va a estar bombeando cada minuto el corazón, ¿sale? Entonces, bombea demasiada sangre y es importante porque si va disfuncionando, pues es donde vamos a tener problemas con nuestro ciclo cardíaco. Muy bien, chicas, déjenme dejar de compartir. Ya casi se nos acaba la clase, nos desconectamos y nos volvemos a conectar para darle la información. ¿Qué me falta?